¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias increíbles suceden a tu alrededor sin que nadie se dé cuenta? Una ligera lluvia golpeaba el frío cemento de la estación de metro, bajaba por los desgastados escalones y formaba charcos sucios entre los pies apresurados de la multitud. El aire húmedo y espeso llevaba ese olor a metal oxidado y humo rancio, mientras los rostros cansados miraban al vacío, esperando el próximo tren. Los altavoces anunciaron su llegada. Los cuernos resonaron como parte de un ritual automático, ignorado por todos, cada uno atrapado en su propia prisa, cada uno ciego ante lo que estaba por suceder. Era demasiado rápido para cualquiera que mirara sin ver. Un desliz, un tropiezo, un cuerpo frágil cae desde el borde del andén, dirigiéndose directamente hacia las vías mojadas. Fueron segundos congelados en el tiempo. La multitud se detuvo. Nadie se movió, nadie sabía qué hacer, ni siquiera se sentía responsable de hacer nada. Pero alguien lo vio, alguien en quien nadie suele fijarse. En el rincón oscuro de la estación, entre bolsas de basura y trozos de cartón empapados, un hombre se levantó. No era un pasajero, no estaba de paso, vivía allí, invisible, y en ese momento, mientras todos dudaban, él fue el único que se movió. Lo que pasó después, nadie estaba preparado para verlo. ¿Estás preparado para lo que pasó después? Pero antes de continuar con esta historia, quiero preguntarte algo muy importante. Historias como esta casi nunca te llegan. Ocurren todos los días, pero pasan desapercibidos, sepultados por el ruido de la ciudad. Pero cada vez que te suscribes al canal, ayudas a mantener vivas estas historias. Les das voz a aquellos que el mundo decide ignorar. Cada nuevo suscriptor es como una luz que brilla sobre estos héroes invisibles, para que nunca más sean olvidados. Entonces, si crees que estas historias necesitan ser contadas, si crees que cada vida invisible tiene un valor, haz clic en suscribirte ahora y únete a aquellos que creen que algunas historias nunca podrán borrarse. Esta historia solo te llegó porque otras personas ayudaron a difundirla. Ahora es tu turno de ayudar a que se cuente la siguiente historia. ¿Por qué en ese momento? La imagen congelada de ese hombre se elevaba desde el rincón oscuro de la estación, como si emergiera de las sombras. Era el retrato perfecto de algo que la ciudad entera había elegido ignorar. El metro de esa noche era solo otro reflejo de la ciudad misma, frío, gris y apresurado. Las paredes, cubiertas de placas de metal desgastadas y capas de suciedad acumuladas a lo largo de los años, exudaban una humedad constante. Cables eléctricos sueltos serpenteaban por el techo manchado de hollín, mientras la pálida luz de los focos parpadeaba levemente, como si también estuviera cansada de iluminar siempre las mismas historias que nadie cuenta. Afuera la lluvia traía un olor a tierra mojada, mezclado con gases de escape, que bajaban por las escaleras de la estación, infiltrándose en cada rincón y sumándose al aroma agridulce del sudor, de las palomitas viejas y de la grasa de las vías oxidadas. El sonido de las gotas resonaba en ritmos, como un metrónomo que sincronizaba el movimiento apresurado de la multitud. Pasos rápidos, miradas bajas, prisa mecánica. Cada persona era una pieza anónima en un tablero caótico, preocupada solo por llegar a su próximo destino, sin darse cuenta nunca de quién estaba a su lado. Hombres trajeados, mujeres cargando bolsas de la compra, jóvenes pegados a las pantallas de sus móviles. Cada uno perdido en sus propias historias, ajenos a lo que estaba por suceder. Pero no todos los que estaban allí eran solo un pasajero. En medio de rincones olvidados, donde el viento frío soplaba con más fuerza y el suelo agrietado delataba el abandono, él estaba allí. Un hombre olvidado por el tiempo y por los demás, un mendigo invisible, reducido a una silueta encorvada cubierta por capas de ropa vieja y mantas sucias, como si su propia piel hubiera sido sustituida por harapos e historias que nadie jamás quiso escuchar. No era parte del flujo de la multitud. Él era el silencio entre los escalones, la ausencia entre las miradas. Prueba viviente de que algunas personas se vuelven parte del paisaje y dejan de existir a los ojos del mundo. Nadie sabía de dónde venía, cuánto tiempo había estado allí, o qué había visto durante todos los años que esa estación había sido su hogar para personas sin hogar. Para la mayoría, se trataba de un cuerpo más abandonado en el suelo, una figura invisible como tantas otras,
confundida con las bolsas de basura acumuladas cerca de las escaleras. Pero dentro de ese hombre había mucho más de lo que nadie podía imaginar, y esa noche, el mundo estaba a punto de notarlo por primera vez. Y luego, al otro lado de la plataforma, el anciano, una figura frágil y cansada, solo un rostro arrugado entre muchos, luchando contra el paso de la edad y la falta de espacio al borde de la plataforma. La gente lo evitaba sin pensar, como quien evita cualquier obstáculo, sin darse cuenta de que cada paso vacilante escondía décadas de una vida que a nadie le importaba conocer. Para la multitud, él no era más que un anciano, alguien que podría ser el abuelo de alguien, o el vecino de alguien, pero nadie se detuvo a preguntarle su nombre, su historia, o qué lo llevó a esa plataforma mojada, bajo esa luz fría. Era simplemente una figura pasajera más, una vida que pasó desapercibida, hasta que la caída lo hizo existir. Y fue así como dos figuras invisibles para el mundo, el mendigo y el anciano, fueron colocadas en el mismo escenario por el destino, frente a un público que observaba sin comprender que aquella noche fue mucho más que un simple accidente. ¿Qué podrían tener en común un hombre olvidado en las sombras y un anciano anónimo? ¿Por qué fue precisamente ese mendigo, y no otro, quien se puso de pie cuando todos los demás solo miraban? Las respuestas todavía estaban enterradas, escondidas bajo capas de pasado y silencio. Pero lo que nadie sabía era que esta conexión invisible estaba a punto de revelarse y cambiaría para siempre la forma en que esos ojos cansados veían el mundo. ¿Qué podrían tener en común un hombre olvidado en las sombras y un anciano anónimo? ¿Por qué fue precisamente ese mendigo quien se puso de pie cuando todos los demás solo miraban? El sonido del tren resonaba cada vez más fuerte, un rugido metálico que atravesó el incómodo silencio de la estación y atravesó las paredes húmedas, convirtiendo cada vibración en un recordatorio de que el tiempo se acababa. Al pie de la plataforma, donde el olor a metal oxidado y hormigón empapado se mezclaba con el olor de cuerpos húmedos corriendo, nadie sabía qué hacer. El anciano permaneció tendido sobre las vías, con su frágil pierna atrapada en una grieta entre los tablones de madera que sostenían las vías oxidadas. Gritos aislados rasgan el aire. «Que alguien llame a seguridad. Tíralo. Sal de ahí, sal de ahí». Pero nadie bajó, nadie se arriesgó. Las decenas de miradas aterrorizadas formaron una barrera invisible entre la vida y la muerte. Vieron, pero no actuaron. Estaban lo suficientemente cerca para presenciar cada segundo, pero demasiado lejos para sentir el peso de sus propias omisiones. Y luego se movió. Desde el rincón donde el suelo era más frío, donde la oscuridad ocultaba los fallos del sistema y a los olvidados de la sociedad, el mendigo dejó caer su manta sucia, apoyó las manos en el suelo mojado y, con el peso de años de desprecio sobre sus hombros, se puso de pie. Sus pasos eran rápidos, pero extrañamente silenciosos. La multitud solo lo notó cuando su cuerpo se abrió paso entre la corriente de piernas inmóviles y se lanzó al borde de la plataforma, sin gritar, sin dudar, sin pensar. Sus pies tocaron las vías como si ya conocieran ese camino. No había lugar para el miedo. No hubo tiempo para calcular riesgos ni esperar ayuda. Era como si ese momento ya hubiera sido escrito mucho antes de esa noche, y él simplemente siguiera un guión que el destino le tenía reservado. Unas manos sucias agarraron la chaqueta del anciano, tirando de ella con una fuerza que parecía imposible para alguien tan delgado, tan maltratado por el tiempo y el hambre. El tren ya encendía sus luces al final del túnel, pero el mendigo no miró hacia atrás. La multitud observó. Nadie parpadeó, nadie respiraba. El mendigo intentó levantar al anciano, pero el peso de su ropa mojada y la rigidez de su cuerpo paralizado por el miedo hacían de cada movimiento una batalla. El ruido del tren aumentó, el suelo tembló, el viento caliente de la locomotora llenó el túnel. Y fue entonces que la cámara de seguridad de la emisora, esa misma cámara sucia y mal colocada, captó algo que nadie vio allí en ese momento: los ojos del mendigo. Por un breve segundo, antes de levantar al anciano, el mendigo lo miró directamente a la cara, una mirada congelada como si el tiempo se hubiera detenido. No era solo la mirada de alguien que lucha por salvar una vida, fue algo diferente, algo más profundo, como si reconociera en ese rostro una parte olvidada de sí mismo. Pero la cámara no pudo escuchar los pensamientos detrás de esa mirada.
Ella acaba de grabar la imagen de un hombre invisible, arriesgando su vida por alguien que aparentemente no significaba nada para él. Y ese silencio es lo que hizo que todo fuera aún más misterioso. ¿Por qué un hombre invisible, rechazado por todos, se arrojaría a las vías sin pensarlo dos veces? ¿Por qué alguien que lo perdió todo se aferraría tan desesperadamente a una vida que ni siquiera era suya? Mientras el anciano era arrastrado hacia la plataforma por manos temblorosas de nerviosismo, y el mendigo se arrojaba contra la pared lateral, escapando por centímetros de las ruedas de hierro, nadie sabía que este rescate era solo la punta de algo mucho más grande. Pero esa noche, a los ojos de la gente corriente, era solo un mendigo salvando a un extraño, o al menos eso es lo que parecía. El tren finalmente pasó. El rugido metálico fue reemplazado por un silencio incómodo, como si toda la estación contuviera la respiración, insegura de lo que acababa de suceder. Sobre la plataforma mojada, el anciano permanecía tendido, jadeando, con el cuerpo temblando, sin poder todavía entender si estaba vivo por suerte o por milagro. Manos desconocidas intentaron ayudarlo a sentarse, pero parecía distante, con la mirada perdida. No fue el shock de la caída, no era el miedo a la muerte, era esa cara, aquel rostro sucio, parcialmente cubierto por una barba rala y mechones de pelo pegados a la frente por la lluvia. Esa mirada, esos ojos, lo había visto antes. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? El recuerdo jugaba al escondite dentro de su cansada mente, como si quisiera decirle algo que aún no estaba listo para entender. Mientras la multitud se reunía en torno al anciano, el mendigo, aquel en quien pocos se fijaron durante el rescate, no esperó los aplausos, no aceptó los agradecimientos. Tan silenciosamente como llegó, comenzó a retirarse. Cada paso atrás lo hacía desaparecer un poco más entre la multitud. La cámara de seguridad, la misma que captó su mirada helada segundos antes del rescate, siguió grabando, sin sonido, sin contexto, solo imágenes crudas de un hombre mojado, con ropa vieja y manos estrechas, desapareciendo en el flujo de gente que regresa a su rutina como si nada hubiera pasado. ¿Quién era él? ¿Por qué se fue tan rápido? ¿Qué significó para él ese rescate? Además del coraje que todos vieron, tensión. El misterio no estaba solo en el rescate en sí, estaba en lo que no dijo, en lo que nadie preguntó, y principalmente, en lo que se escondía en el silencio de esa mirada fugaz entre el mendigo y el anciano. Poco a poco la tensión de la escena se fue disipando. La gente comentaba entre ellos, algunos tomaban fotos, otros volvían a sus pantallas, a sus auriculares, a sus preocupaciones cotidianas. El anciano, sentado en el borde de la plataforma, respiraba profundamente, intentando recuperar el aliento y el sentido de todo. Se pidió ayuda y se hicieron algunas preguntas básicas: nombre, edad, familiares, pero lo único que repitió casi en un susurro: ¿dónde está el hombre que me salvó? Nadie supo responder. Nadie realmente había prestado atención a esa cara sucia y cansada. Para ellos, él era solo un mendigo. Una vez más, ese momento de calma fue solo la superficie. En el interior, el anciano luchaba contra una inquietud inexplicable. Había algo en el hombre, algo que sus ojos habían reconocido, incluso si su mente aún no había juntado las piezas. La vida en la estación poco a poco iba volviendo a la normalidad. El flujo de gente retomó su ritmo. El anciano fue apoyado. Su caída sería solo otra historia urbana de susto y suerte, pero dentro de él algo había quedado, algo que no dejaría descansar a tu corazón en el corto plazo. Las luces de la estación se reflejaban en los charcos de lluvia acumulados en el suelo, y en ellos, la sombra de alguien se alejaba. El mendigo no pidió ayuda, no se explicó. Su misión se cumplió, o eso parecía. Pero ¿por qué alguien que arriesgó su propia vida para salvar a un extraño huiría así, como si fuera el culpable? ¿Por qué la prisa por desaparecer, como si llevar ese acto heroico fuera una carga y no un honor? Cada paso que daba el mendigo fuera de esa escena era una pregunta sin respuesta. Cada gota de lluvia que caía sobre sus hombros era una parte de la historia que nadie allí podía contar. Cuando giró en la esquina húmeda de la salida de la estación, todavía le temblaban las manos, no solo por el frío, sino por lo que ese rescate había despertado, algo enterrado hace mucho tiempo.
algo que ni la calle, ni el abandono, ni la miseria misma pudieron borrar, pero eso, nadie podía saberlo. La multitud lo olvidó, el tren continuó su viaje, el anciano fue llevado a recibir atención médica, todo ha vuelto a la normalidad, o casi todo. Dentro de los corazones de un hombre invisible y de un anciano asustado, algo apenas comenzaba. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien invisible en tu ciudad? Esa mirada cansada ante el semáforo, esa persona sentada en la acera, alguien que todos fingen no ver. ¿Qué harías si supieras que, detrás de esa mirada, hay una historia así? Comenta a continuación si alguna vez has sido testigo de un acto de valentía de alguien que nadie notó. Cada comentario es más que una opinión. Es una manera de mostrar que estas historias importan, que estos héroes invisibles no pueden ser olvidados, y que cada vida invisible lleva una parte de nuestra propia historia. Tu voz es parte de esta historia. Entonces dime, ¿y si fueras tú ahí tirado en las vías? ¿Crees que todavía hay héroes invisibles alrededor? Cuando la estación volvió a la rutina y la multitud rápidamente olvidó lo que vio, una sola persona no pudo seguir adelante. Los ancianos. Llevado al hospital esa noche, su cuerpo fue tratado pero su mente no encontró descanso. La imagen de ese hombre, la forma en que lo devolvió a la vida, la mirada cansada que, por un segundo, pareció llena de algo mucho más profundo que solo miedo o coraje. Era como si esa mirada dijera algo que sus palabras no podían decir, pero que, días después, la historia estalla. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad se filtraron en las redes sociales. El héroe mendigo salva a un anciano de una tragedia en el metro, dijeron diarios y portales. El video, breve y sin audio, fue compartido miles de veces. La gente se conmovió, aplaudió y comentó que todavía había ángeles en las calles. Pero para el anciano, ese video fue mucho más que un acto heroico. Fue una puerta abierta al pasado. Con el video volviéndose viral, el anciano toma una decisión que nadie esperaba. Aunque ya no tiene fuerzas, comienza su propia búsqueda. No a través de las redes sociales, no en las comisarías. Él sabe dónde necesita mirar, en las calles. Cada paso es una inmersión en un mundo que nunca ha conocido. Entre rincones oscuros y callejones olvidados, el anciano, un hombre que pasó gran parte de su vida en cuartos limpios y oficinas luminosas, ahora camina por callejones sucios, por aceras cubiertas de cartón, preguntando por alguien a quien casi nadie conoce por su nombre. Pero de lo que no se dio cuenta fue que cada respuesta que encontrara revelaría una parte de la historia que nunca quiso recordar. Entra en albergues donde las sonrisas son raras. Habla con vagabundos que lo miran con recelo. Cada rostro desconocido conlleva un dolor invisible, y cada mirada cansada parece contener fragmentos de historias que nadie quiso escuchar. Y entre estos rostros surgen las primeras pistas. Sí, he visto a ese hombre. No habla mucho. Siempre llega cuando ya casi ha oscurecido. Dicen que alguna vez fue alguien importante, pero cayó, como el resto de nosotros. Música de tensión creciente, sutil, que prepara una mini revelación. Corte emocional. Lo que nadie sabía, ni siquiera aquellos que dormían junto a él en las aceras, es que ese mendigo alguna vez tuvo un nombre muy conocido dentro de un edificio donde se tomaban decisiones importantes, y la razón por la que desapareció de este mundo es escalofriante. Pero el viejo aún no lo sabe. Para él cada fragmento es una pieza suelta de un rompecabezas que parece más grande de lo que debería ser. Cada respuesta es una nueva pregunta. ¿Por qué alguien que alguna vez tuvo una vida normal se convertiría en una sombra invisible? ¿Qué pasó entre el pasado y aquel salto a las vías del metro? Las calles nunca contaron sus historias, simplemente las absorben, como el cemento que se traga las lágrimas silenciosas. Y cada rincón de la acera por donde pasa el anciano parece hacer eco de un pedazo de lo que lleva su Salvador. Pero nadie sabe contarlo todo. Cada uno solo conoce una pieza, un fragmento, un vago recuerdo. El narrador baja el tono, creando un momento de alivio y reflexión. El mundo siempre ve las calles como el lugar donde la gente cae, pero nunca como el lugar donde continúan sus historias. Conforme pasan los días, el anciano comienza a comprender una verdad incómoda. Las calles esconden mucho más que rostros olvidados. Ocultan secretos, conexiones, deudas emocionales que ni el tiempo puede borrar.
Pero lo que aún no estaba claro era el motivo de ese sentimiento de familiaridad. ¿Por qué ese mendigo parecía llevar algo propio? Y entonces una noche, sentado en un banco del parque junto a un hombre sin nombre, el anciano escucha una frase que convierte su búsqueda en una obsesión. Hay personas que se caen y nunca se levantan, pero hay quienes caen porque alguien los empujó. Ese comentario, tirado al viento como una observación casual, quedó grabado en la mente del anciano. La pregunta que más evitaba empezó a latir en su interior. ¿Y si ese hombre ya se hubiera cruzado en tu camino antes? La frase dicha en el banco del parque. Hay personas que se caen y nunca se levantan, pero hay quienes caen porque alguien los empujó. No saldría de la cabeza del anciano. Era como si cada palabra hubiera encontrado un espacio vacío dentro de él. Un espacio donde viejos recuerdos, largamente olvidados, comenzaban a agitarse, pero todavía era solo un sentimiento. Algo familiar, incómodo, pero demasiado distante para tener forma. Los días siguientes convirtieron la búsqueda en una obsesión. El anciano ya no preguntó simplemente, ¿dónde está ese mendigo?, sino, ¿quién es? Y lo más inquietante, ¿por qué parece llevar algo de sí mismo? Cada conversación con personas sin hogar y trabajadores nocturnos era una pieza nueva, pero ninguna completaba el cuadro. ¿Nombres? Nadie lo sabía. ¿Historia completa? Ninguno. Pero empezaron a surgir piezas sueltas. Primero, alguien menciona que el mendigo no era de allí. Apareció en las calles hace años, ya con la mirada distante, ya con ese aura de quien ve demasiado y dice muy poco. Entonces, un hombre de barba gris que vendía dulces frente a una pensión, susurró. Él fue diferente una vez. Llegó aquí con traje. ¿Puedes creerlo? Con la mirada de quien lo perdió todo en un solo día. Con cada nueva pieza, el anciano sentía una extraña presión en el pecho. Una mezcla de culpa y familiaridad, como si ese mendigo no fuera solo un extraño, sino alguien que de alguna manera ya se había cruzado en su camino, incluso si su memoria se negaba a admitirlo. En un callejón húmedo, cubierto de trozos de cartón, un vagabundo mayor, con los ojos nublados por la bebida y las cicatrices invisibles de la vida, contó lo que sabía. Era tranquilo, pero se notaba que no nació aquí. Sus manos no son las manos de alguien que creció en la calle, y cuando sueña habla consigo mismo. Habla de cargo, de traición, de un nombre que nunca repite del todo. La palabra traición hizo que el anciano se congelara. No sabía por qué, pero algo en ese término pareció arrancarle un hilo de memoria, como una puerta vieja abriéndose un poco, pero sin mostrar lo que había detrás. Y entonces llegaron los destellos, no recuerdos completos, ni escenas enteras, sino fragmentos. Una sala de reuniones. Un hombre está sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando hacia abajo. Un traje demasiado arrugado para un ambiente tan formal. Un papel deslizándose sobre la mesa. Una firma rápida, casi dolorosa, y el sonido ahogado de una puerta cerrándose. Pero eran solo destellos, como si su mente se negara a formarse una imagen completa. La cara del hombre del traje, siempre borroso. ¿El motivo de esa reunión? Un eco lejano, escondido detrás de años de otros acontecimientos. Pero algo dentro de él sabía que esos destellos no eran de un caso cualquiera, eran suyos. Sin embargo, nada se conecta todavía. Los mayores llevan dentro de sí la sensación de que se acercan a una verdad incómoda, pero todavía no pueden nombrarla. Como un cuadro al que le faltan piezas, donde la silueta es visible pero el rostro permanece vacío. Y en este punto, los tres grandes misterios se entrelazan para retener a la audiencia. ¿Quién es el mendigo? Las calles solo conocen sus sombras, pero su nombre y su verdadera historia están enterrados. ¿Qué pasó para que cayera tanto? Nadie se convierte en sombra de la noche a la mañana, y todo indica que esta caída fue forzada por algo o alguien, porque el anciano siente que ese rostro pertenece a su pasado. Con cada destello, con cada pista, queda más claro que este encuentro en el metro no fue una coincidencia, pero la razón aún permanece oculta. El público siente esta preocupación junto con las personas mayores. Cada descubrimiento es como pasar una página, solo para encontrar un nuevo rompecabezas. La narrativa retiene la información más valiosa, la conexión real entre los dos, y plantea la pregunta más poderosa de todas: ¿fue el heroísmo del rescate o el destino recogió un billete viejo?
Las respuestas aún no se han entregado, pero el público ya ha quedado enganchado, y ahora no pueden dejar de mirar, porque cada pieza que falta es una respuesta que necesitan saber. Todas las piezas estaban esparcidas, cada rostro desconocido, cada frase suelta en las calles, cada fragmento de memoria corroído por el tiempo y el olvido. El anciano no sabía exactamente qué estaba buscando, simplemente sabía que necesitaba encontrar a ese hombre, no por gratitud, aunque la gratitud lo consumía, sino por una necesidad silenciosa, casi instintiva, de comprender por qué ese rostro parecía contener una parte olvidada de su propia historia. Fueron días de búsqueda, días donde el mundo de la superficie, de calles limpias y cafés llenos de voces apresuradas, desapareció. Ahora, su vida palpitaba entre callejones húmedos, plazas silenciosas y aceras donde cada cartón escondía a alguien con una historia que nunca sería contada. Y fue en una de estas plazas, cuando el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de naranja y proyectando largas sombras sobre los bancos de cemento, que lo vio. Sentado en el rincón más alejado de la plaza, medio escondido detrás de un carrito de papel reciclado, estaba él, el mendigo, el mismo hombre cuyas manos lo sacaron de la muerte, la misma mirada cansada que, incluso después de salvar una vida, optó por desaparecer. Él estaba allí, igual que siempre, pequeño, invisible, como si toda su existencia dependiera de que nadie se diera cuenta. El anciano se acercó lentamente, sin saber qué decir, sin saber exactamente qué esperaba escuchar. Cada paso hacia ese banco se sentía pesado, como si toda una década de recuerdos enterrados estuvieran tirando de tus pies hacia atrás. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los del mendigo, no hicieron falta palabras. Simplemente se miraron el uno al otro. Era una mirada larga y densa, llena de todo lo que no se podía expresar con palabras. No hubo ira, no hubo miedo, solo un viejo silencio, compuesto de historias interrumpidas y deudas que el tiempo nunca reclamó en voz alta, pero que, de alguna manera, ambos sabían que existían. El anciano, con voz temblorosa, solo pudo susurrar: «Lo lamento». Ni siquiera estaba seguro de por qué. No había claridad, solo una profunda sensación de que de alguna manera su vida y la caída de ese hombre estaban entrelazadas en algo mayor que la posibilidad de pasar una noche en el metro. Fue una disculpa por cada mirada hacia otro lado, por cada vez que elegiste no ver, por cada momento contribuyó, aunque fuera indirectamente, a que alguien como ese hombre terminara allí. El mendigo no pareció sorprendido. Su sonrisa llegó lenta, tímida, pero llena de una comprensión que solo aquellos que lo han perdido todo pueden tener. «Algunas deudas el tiempo no las borra», dijo, con la voz ronca de quien aprendió a ahorrar palabras para sobrevivir. «Pero no guardo rencor». Eso fue todo. Sin cargos, ningún discurso sobre las injusticias o cómo la vida lo empujó a la calle. Era como si para él, el simple hecho de que estuvieran allí, vivos, cara a cara, fuera suficiente. Como si el perdón no necesitara grandes gestos ni explicaciones. Ya había perdonado mucho antes de ese día. Quizás te perdonó desde la primera noche que durmió en el suelo. El anciano sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, porque en esa sonrisa cansada y esa frase corta había una verdad que dolía y liberaba al mismo tiempo. El tiempo no devuelve lo tomado, pero aún es posible seguir adelante. No se abrazaron, no intercambiaron promesas. El mendigo simplemente se levantó, empacó sus pocas pertenencias y comenzó a alejarse. El anciano permaneció sentado, viendo desaparecer una vez más aquella delgada figura, como una sombra que el destino se empeña en traer de vuelta. Y fue allí, en ese silencio, donde se reveló el verdadero final. Esa historia no trataba sobre héroes y víctimas, no se trataba de un rescate en el metro, se trataba de cómo las vidas se cruzan y dejan marcas invisibles, de cómo una elección tomada hace años puede resonar en lugares que nadie imagina, y sobre cómo, incluso cuando la vida le roba todo a alguien, todavía puede haber espacio para un acto de bondad. Y así, sin estridencias, sin aplausos, se cerró el ciclo. El vagabundo salvó una vida esa noche, pero en el fondo los estaba salvando a ambos. Y tal vez esa sea la verdadera historia. Cómo nadie pasa por esta vida sin dejar marcas en el camino y cómo, de vez en cuando,
Estas marcas regresan para recordarnos quiénes somos realmente, porque al final, no importa cuán invisible se vuelva alguien, cada rostro ignorado, cada vida olvidada, conlleva una historia que, de alguna manera, está conectada con la nuestra. Y esa noche, en el metro, no fue el final de nada. Fue justo el momento en que dos historias, separadas por elecciones y silencios, finalmente se reconocieron, y para el anciano, y para el mendigo, esta fue la mayor recompensa de todas, ser visto, y aún así, ser perdonado. Y tal vez esa sea la verdadera historia. Cómo nadie pasa por esta vida sin dejar marcas en el camino y cómo, de vez en cuando, estas marcas regresan para recordarnos quiénes somos realmente. Porque al final, no importa cuán invisible se vuelva alguien, cada rostro ignorado, cada vida olvidada, conlleva una historia que, de alguna manera, está conectada con la nuestra. Y esa noche, en el metro, no fue el final de nada. Fue justo el momento en que dos historias, separadas por elecciones y silencios, finalmente se reconocieron. Y para el anciano, y para el mendigo, esta fue la mayor recompensa de todas, ser visto, y aún así, ser perdonado. El anciano permaneció sentado durante largos minutos, después de que el mendigo desapareciera en las sombras de la plaza. El viento frío de la noche soplaba ligeramente, como si el tiempo mismo se sintiera aliviado al ver ocurrir ese encuentro, no como un ajuste de cuentas, sino como un ajuste de almas. Nunca supo explicar exactamente de dónde venía esa necesidad de pedir perdón, pero en el fondo, comprendió que el pedido no era solo para el mendigo. Fue por cada vez que él mismo decidió no ver, por los rostros que cruzaron su vida y fueron ignorados, por las pequeñas injusticias que silenció porque no era lo suyo, por las historias que prefería creer que nunca existieron, porque el mayor error es no caer, es fingir que nadie se cayó, es ir por la vida creyendo que las historias invisibles no importan, hasta que una de ellas te agarra de la mano y te saca del camino, alejándote de la muerte y la ceguera. Esa noche, el anciano se salvó de algo mucho más grande que un tren a toda velocidad. Se salvó de ir por la vida sin comprender que cada pequeña elección, cada mirada hacia otro lado, cada silencio ante el dolor ajeno, crea un eco, y ese eco, tarde o temprano, siempre regresa. Quizás ya te hayas cruzado con alguien así, alguien que el mundo eligió olvidar, alguien cuya historia nunca te llegó, pero que, de alguna manera, ya tocó la tuya. Y tal vez, en medio de tu apresurada rutina, todavía te cruces. El caso es, ¿esta vez lo verás? ¿O dejarás pasar al próximo héroe invisible, sin nombre, sin rostro y sin historia? Al final, no son solo los mendigos los que llevan cicatrices invisibles. Cada uno de nosotros lo lleva. La diferencia es que algunos están escondidos debajo de chaquetas caras y otros bajo mantas sucias, pero todos, sin excepción, esperan el mismo milagro, ser visto. Y quién sabe, serán perdonados. Porque a veces el mayor rescate no ocurre en las vías del metro. Sucede cuando tenemos el coraje de ver y la humildad de reconocer las vidas invisibles que cruzan la nuestra sin que nos demos cuenta. Porque, en el fondo, esta no es solo la historia de un hombre que salvó a otro. Es la historia de cuántas vidas se cruzan cada día sin que nadie se dé cuenta. ¿Cuántos accidentes no son realmente accidentes? ¿Cuántos extraños a quienes apenas podemos ver nos han tomado de la mano o nos han impedido caer sin que lo sepamos? ¿Cuántas historias invisibles se cruzan en tu camino mientras corres al trabajo o miras la pantalla de tu celular? ¿Cuántas veces has apartado la mirada de alguien en un semáforo, en el metro o sentado en la acera, sin imaginar que, detrás de esos ojos cansados, había una historia capaz de helarte el alma? La verdad es que aprendimos a ver solo lo que brilla, lo cual es hermoso, lo que sirve de escaparate, pero el verdadero valor de las personas reside exactamente donde nadie presta atención, en la mano sucia que todavía se extiende para ayudar, en los ojos abatidos que, incluso ignorados, aún observan y protegen, en los héroes invisibles que, incluso sin aplausos, continúan salvando vidas, incluso si nunca saben el nombre de la persona que salvaron. ¿Cuántas veces has sido salvo sin saberlo? ¿Qué pasaría si ese extraño al que ni siquiera viste ya hubiera hecho algo por ti?
¿Y si esa mano que te impidió tropezar con las prisas del día fuera la de alguien a quien, un día, elegiste ignorar? Creemos que los héroes usan capas, pero los verdaderos héroes casi nunca brillan. Llevan ropa rota, duermen bajo pasos elevados, comen lo que queda y, sin embargo, son los primeros en lanzarse a las vías cuando nadie más tiene el coraje. No piden nada a cambio, pero en el fondo solo quieren una cosa: ser visto, no como los mendigos, no como fracasos, pero como personas de carne y hueso, con historias, cicatrices y pasados que nadie quiere escuchar. Esta historia es un recordatorio de que existen héroes invisibles, y el mayor milagro es no ser salvado por uno de ellos. El milagro más grande es aprender a verlos antes de que necesites ser salvo. La próxima vez que te encuentres con alguien invisible, alguien en quien el mundo ya no se fija, pregúntate: ¿y si ya hubiera cambiado tu vida sin que lo supieras? ¿Y si su historia es parte de la tuya? ¿Tendrías el coraje de mirarlo a los ojos? ¿O seguiría caminando? ¿Dejar atrás a otro héroe que el tiempo decidió esconder? Los héroes invisibles todavía existen, pero ¿cuánto tiempo pasará hasta que aprendamos a ver? Y esa fue solo una de las historias, porque en las calles de esta ciudad, en cada rincón oscuro, en cada estación abarrotada, hay otras caras, otras manos extendidas, otros encuentros que el destino aún escribirá. Te invito a quedarte, porque el próximo es aún más sorprendente. ¿Y tú? ¿Te has cruzado alguna vez con alguien invisible en tu ciudad? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que, detrás de una mirada perdida, había una historia que nadie jamás quiso escuchar? Comenta abajo, porque cada comentario es una manera de recordar que estas historias importan y que estos héroes invisibles no pueden ser olvidados. Estas historias necesitan ser contadas y vistas por más personas. Si crees que toda vida invisible merece ser vista, suscríbete al canal ahora. De esta manera, no solo ayudas a difundir estas historias, sino que eres parte de quienes luchan para que nunca desaparezcan. Comparte este video con alguien, porque tal vez, solo tal vez, este sea el empujón que alguien necesita para ver la próxima cara invisible que se cruce en su camino. Esta historia es muy impactante, lo sé, pero espera hasta escuchar la próxima que preparé especialmente para ti sobre el próximo héroe mendigo. Salvó a un anciano de una tragedia silenciosa, en un lugar donde nadie presta atención, y lo que pasó después de aquella noche se convirtió en un misterio que ni siquiera la propia familia ha podido explicar hasta el día de hoy. Haz clic aquí y míralo ahora, porque esta próxima historia te relajará aún más.